Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a resolver las famosas ecuaciones diferenciales deducibles a exactas. Y vamos a introducir una nueva palabra a nuestro vocabulario que va a ser el concepto, bueno, más que todo, el tema de factor integrante. ¿Qué es un factor integrante y para qué sirve? Lo vamos a ver más adelante con un ejemplito. Por el momento, créanme que un factor integrante, bueno, en palabras simples, es una función que depende de x o de y o de ambas variables. Mayormente se denota con la letra u o también algunos lo denotan con la letra new, que hace referencia a un factor integrante. Dicho todo esto, veamos. Entonces, una ecuación diferencial deducible exacta se puede clasificar en los diferentes casos. El caso número 1, el caso número 2, caso número 3, caso número 4, caso número 5 y caso número 6. Como pueden observar, la clasificación de esas ecuaciones diferenciales depende de su factor integrante. Bueno, veamos el caso número 1. El caso número 1 me dice cuando ese factor integrante solo depende de la función x. El caso número 2 me dice cuando ese factor integrante solo depende de la función y. El caso número 3 me dice cuando esa función depende de la multiplicación de dos funciones. En este caso, x a la m multiplicado por y elevado a n. Dos funciones. El caso número 4 me dice cuando tengo la multiplicación de dos funciones distintas, en este caso f de x multiplicado por g de y. El caso número 5 es cuando tengo que ese factor integrante depende de otra variable, en este caso la variable z. Y el caso número 6, que es uno de los casos más fregaditos que existen en las ecuaciones diferenciales, es cuando ese factor integrante depende de dos factores integrantes independientes. En este caso, factor integrante new 1 y factor integrante new 2. Dicho todo esto, ahora sí, veamos un ejemplito para definir qué es un factor integrante y para qué sirve. De rodillas, Resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden. Entonces, aquí voy a aplicar los tres pasos fundamentales para resolver cualquier ecuación diferencial. El paso número 1 era, primeramente, muy bien, ordenar en la forma general, que como podemos observar ya está en la forma general, la cual me dice m de x, y por diferencial de x. Todo eso sería m de x, y por diferencial de x, perfecto, más n de x, y por diferencial de y. Y eso sería, todo eso sería n de x, y multiplicado por diferencial de y. Ya está ordenado en la forma general. Paso número 2 era identificar qué tipo de ecuación es. Que como podemos observar, una ecuación diferencial de variables separables no es. Será una ecuación diferencial homogénea, por su configuración tampoco es. La que me sigue es una ecuación diferencial de Jacobi, que por su forma tampoco es. Aquí tengo una pauta interesante que es la siguiente. Como tengo una mixtura, por así decirlo, de funciones, en este caso e a la x, cotangente de y, cosecante de y, puedo decir que tal vez es una ecuación diferencial exacta o tal vez no. Entonces, ¿cómo compruebo que es una ecuación diferencial exacta? Con lo que ya hemos aprendido en el video anterior, y era calculando su valor de delta de x, y. Entonces recordemos, delta de x, y era igual a ¿qué? Muy bien, la derivada parcial de la función m respecto de y menos la derivada parcial de la función n respecto de x. Ahora sí, apliquemos. M sería todo esto. ¿Qué me dice? Respecto de y. Todo lo que no sea y es una constante. En este caso, esto va a ser una constante. La derivada de una constante va a ser igual a ¿cuánto? Delta de x, y, derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a 0. Muy bien, menos la derivada parcial de la función n, que sería todo esto respecto de x. Todo lo que no sea x es una constante. En este caso, cotangente es una constante y 2y por cosecante de y también es una constante. Entonces opero. Cotangente de y, constante, sale afuera. Cotangente de y, muy bien. La derivada de e a la x respecto de x es e a la x. Perfecto. La derivada de todo eso respecto de x es una constante, en este caso va a ser 0. Y como podemos observar, delta de x, y me va a salir igual a ¿cuánto? Menos la cotangente de y multiplicado por e a la x. Que como podemos observar es una ecuación diferencial no exacta, porque si fuera exacta
delta de x, y tuviera que ser igual a 0. En este momento yo entro en crisis. Imaginemos que Dios tan bueno me dice: hijo, multiplica tu ecuación por seno de y. Pero señor, es una ecuación diferencial no exacta. O sea, no es igual a 0, no va a funcionar. Hijo, hazme caso. Ya vas a ver que va a funcionar. Ya, a ver, clarito será. Entonces, voy a multiplicarle por seno de y según el consejo divino. Vamos a ver qué es lo que pasa, si mejora o no mejora. Entonces, veamos. Esta es la ecuación diferencial que me daban como ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo voy a multiplicar esta ecuación. ¿Por cuánto? Por seno de y. Entonces, miembro a miembro multiplico por seno de y. Veamos qué es lo que pasa. Entonces, en la primera expresión que voy a tener, muy bien, e al x multiplicado por seno de y multiplicado por diferencial de x, más en el segundo miembro, que sería todo esto, ¿qué es lo que voy a tener? Recordemos que la cotangente de y según trigonometría es igual al coseno de y sobre seno de y. Si yo multiplico esto por seno de y, se va a simplificar y solo me va a quedar e al x multiplicado por coseno de y. Muy bien. En la segunda expresión, en este caso me va a quedar, de igual manera, la cosecante de y según trigonometría es igual a 1 sobre el seno de y, que si yo multiplico por seno de y, se va a simplificar y me va a quedar simplemente 2 veces y. Muy bien, por diferencial de y 0 por seno de y es igual a 0. Ahora sí, verifiquemos otra vez si esta ecuación diferencial es o no es exacta. ¿Cómo lo hago? Entonces, esto va a ser mi nueva función de m y esto va a ser mi nueva función de n. Para no confundirme con nomenclatura, lo voy a poner delta sub 1 de x, y, que va a ser la derivada parcial de la nueva función de m respecto de y menos la derivada parcial de la nueva función de n respecto de x. Listo, voy a operar. La derivada parcial de m respecto de y, todo lo que no sea y es una constante. En este caso, e al x es una constante, sale afuera e al x. La derivada del seno de y respecto de y es igual a, muy bien, coseno de y. Todo esto menos la derivada parcial de n respecto de x. Todo lo que no sea x es una constante. En este caso es una constante y es una constante. Como constante sale afuera coseno de y la derivada de e al x sigue siendo lo mismo y va a quedar e al x. La derivada de 2 veces y es igual a ¿cuánto? Respecto de x va a ser igual a 0. Y esto me va a quedar de la siguiente forma. Delta de x, y me va a quedar igual a ¿cuánto? Se simplifica en estos dos términos y me va a quedar que efectivamente al multiplicarle yo por la función seno de y se ha vuelto una ecuación diferencial ordinaria exacta. Entonces ya podemos definir qué es un factor integrante y para qué sirve. Entonces una de las definiciones de factor integrante es la siguiente. Es aquella función que multiplicada a una ecuación diferencial no exacta, o sea, delta de x, y tiene que ser distinto de 0, como en el ejemplo que hemos visto, distinto de 0, la transforma ¿qué? A una ecuación diferencial ordinaria exacta. Ese es un factor integrante en palabras simples. Ahora la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cómo saco esa función de seno de y? ¿Cómo encuentro que seno de y? Porque también podía ser coseno de y, podía ser, no sé, e a la x o tangente de y. Entonces, he aquí los pasos para encontrar ese factor integrante. Veamos. En este video nos vamos a enfocar en encontrar factores integrantes que dependen únicamente de la variable x y dependen únicamente de la variable y. En otras palabras, el caso 1 y el caso 2. En los posteriores videos vamos a aprender a encontrar factores integrantes que dependen de x, de y, de dos variables. El caso 3, el caso 4, el caso 5 y el caso 6. Entonces, para el caso 1 y el caso 2 en forma general se aplica la siguiente fórmula. La demostración de esto se encuentra en el libro, que lo pueden revisar, que no es muy complejo. Entonces, para el caso general, acordarse, ese factor integrante de u respecto de u es igual a ¿cuánto? Delta de x, y por diferencial de x sobre ¿cuánto? N de x, y. O también puede ser igual a ¿cuánto? Delta de x, y por diferencial de y sobre menos m de x, y. Volvamos al ejemplo que hicimos al principio. La pregunta decía de la siguiente forma: resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Tenía mi ecuación como paso número 1, he ordenado en la forma general. Paso número 2, he identificado qué tipo de ecuación es, y aquí me ha salido que la ecuación diferencial era distinto de 0, por tanto era una ecuación diferencial no exacta.
Después de una intervención divina, he encontrado que era seno de y. Ahora lo vamos a aplicar o lo vamos a resolver matemáticamente. Voy a aplicar mi fórmula que hemos visto anteriormente y decía de la siguiente forma: diferencial de nu o de u respecto de u va a ser igual delta de x, y por diferencial de x sobre ¿cuánto era? Sobre n de x, y, o también podría ser igual a delta de x, y diferencial de y sobre menos m de x, y. Lo que toca aquí es simplemente reemplazar. Entonces reemplazo diferencial de u respecto de u va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale delta de x, y? Aquí está delta de x, y es igual a ¿cuánto? Muy bien, menos la cotangente de y multiplicado por e a la x por diferencial de x. Perfecto. ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto vale n de x, y? Me voy a mi ejemplo. Recordemos, ¿cuál era aquí n de x, y? Esto valía m de x, y esto valía n de x, y entonces voy a copiar todo esto y es igual a ¿cuánto? Muy bien. O también puede ser igual, dice aquí, otra vez delta de x, y. Entonces copio otra vez y me va a quedar de la siguiente forma: menos cotangente de y multiplicado por e a la x multiplicado por diferencial de y. Diferencial de y. Muy bien. Sobre m de x, y. ¿A qué es igual m de x, y? Me voy a mi ejemplo y es, muy bien, e a la x. Entonces voy a copiar e a la x. Dice menos m de x, y, que es igual a e a la x. Ahora sí, ¿se podrá simplificar algunos términos aquí? Sí, aquí no se puede simplificar nada, pero en la segunda expresión sí. E a la x con a la x se puede simplificar. Ahora me hago la gran pregunta: ¿cuál de los dos términos, o sea, el primero o el segundo, es más fácil de integrar? Muy bien, el más fácil de integrar es el segundo término, ¿verdad? En el caso de que ninguno de los dos términos funcione, entonces tengo que ir al caso número 3. Y si no funciona el caso 3, el caso 4. Si no funciona el caso 5, y así sucesivamente. Entonces, aquí más fácil de integrar es el segundo término. Entonces voy a hacer eso. Diferencial de u respecto de u va a ser igual a ¿cuánto? E a la x con a la x se ha simplificado, menos con menos me va a dar más y me va a quedar simplemente cotangente de y por diferencial de y. Ahora tengo que encontrar, el objetivo de esto es encontrar el factor integrante. ¿Cuánto vale este factor integrante? ¿Cómo encuentro? Tengo que integrar. Entonces voy a aplicar integrales. Miembro a miembro voy a integrar la integral de la primera función y la integral de la segunda función. La integral de la primera función, que no es muy complicado. ¿A qué es igual esto? Muy bien, logaritmo de u. La pregunta ahora, ¿cómo integro el segundo término? Cuando tengo cotangentes, cosecantes o diferente tipo de funciones trigonométricas, lo más aconsejable siempre es transformar en funciones elementales del seno y el coseno. En este caso va a quedar coseno de y sobre ¿cuánto? Muy bien, sobre el seno de y por diferencial de y. En este caso es una integral por cambio de variable. Ustedes pueden poner cualquier cambio, el nombre de su cruz, cualquiera. Para no confundirme lo voy a poner t. T va a ser igual a ¿cuánto? Seno de y voy a diferencial de t va a ser igual a ¿cuánto? Muy bien, coseno de y por diferencial de y. Reemplazo me va a quedar de la siguiente forma: logaritmo de u va a quedar igual la integral. ¿Esto qué le he llamado? Le he llamado t. Muy bien, esto va a quedar t. Y lo que está arriba, ¿qué es igual? Diferencial de t. Muy bien, diferencial de t. Y la integral de esto, ¿cuánto es? Logaritmo de u va a quedar logaritmo de t. Y como podemos observar aquí, logaritmo con logaritmo se van a simplificar y me va a quedar que u es igual a ¿cuánto? Que u o que nu es igual a t. Pero ¿cuánto vale t? Muy bien, t es igual a ¿cuánto? A seno de y. Con esto he demostrado que efectivamente mi factor integrante es igual a ¿cuánto? A seno de y, que va a hacer que si yo multiplique ese factor integrante lo va a volver mi ecuación diferencial exacta. Ahora sí, dicho todo esto, veamos un ejemplito de cómo resolver paso por pasito una ecuación diferencial que no es exacta. Entonces, ejemplo número 2. Resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Entonces, como en todas las ecuaciones, voy a aplicar los tres pasos fundamentales. El paso número 1 va a ser ordenar en la forma general.
que como pueden ver es m de x, y diferencial de x, y aquí es algo bien importante, dice más n de x, y por diferencial de y igual a 0. Entonces voy a hacer eso. Esto me va a quedar de la siguiente forma. Yo puedo llevar todo ese término ya sea al lado de la izquierda o todo esto al lado de la derecha, según me convenga el caso. Entonces para esto voy a llevar todo esto a la derecha. ¿Para qué? Para que eso se vuelva positivo y eso se vuelva negativo. Si lo hacen a los revés, bueno, sale el mismo resultado, no va a cambiar. Entonces voy a tener la siguiente forma: x al cuadrado multiplicado por e al x diferencial de x. Esto que está con signo positivo va a ir con signo negativo, me va a quedar menos x por diferencial de y. Esto que estaba con positivo, bueno, con negativo me va a quedar con positivo más y por diferencial de x igual a 0. Ordenando en la forma general, entonces voy a poder aquí factorizar. Si factorizo me va a quedar diferencial de x, aquí va a quedar x al cuadrado multiplicado por e al x más y. Muy bien. Y de igual manera aquí tengo ese término, me va a quedar menos x por diferencial de y igual a 0. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Fíjense, esto me sale negativo. Esto es preocupante porque la forma general me dice positivo. Entonces, ¿cómo lo modifico eso positivo? De la siguiente forma: x al cuadrado multiplicado por x más y todo eso por diferencial de x más paréntesis menos x por diferencial de y. Ahora sí, está ordenado en la forma general. Listo. El paso número 2 era identificar qué tipo de ecuación es. Que como podemos observar, no es una ecuación diferencial de variables separables, tampoco es una ecuación diferencial homogénea ni de Jacobi. Entonces, como hay una mixtura, por así decirlo, de funciones, podemos decir que posiblemente sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, verifico eso. Delta de x, y va a ser igual a la derivada parcial de la función m, en este caso esto vale m, respecto de quién, de y, menos la derivada parcial de la función n, esto vale n, respecto de x. Muy bien, aplico entonces delta de x, y va a ser igual la derivada parcial de la función m respecto de y, todo lo que no sea y es una constante, en este caso e al x, x al cuadrado por e al x es una constante. Chao. Y la derivada de y respecto de y va a ser igual a ¿cuánto? Muy bien, va a ser a 1 menos la derivada de n respecto de x. Esto ¿qué va a ser igual? La derivada de esto respecto de x, ¿qué es igual? Muy bien, esto va a quedar menos y la derivada de x es 1. Por eso la importancia del signo. ¿A qué es igual esto? Menos con menos da más, esto va a quedar 1 más 1 y esto es igual a 2, que lamentablemente podemos decir que delta de x, y no es igual a 0, es distinto de 0, por tanto es una ecuación diferencial ordinaria no exacta. Ahora sí, ¿cómo encuentro su factor integrante? Entonces voy a aplicar mi formulita. Paso número 3, recordemos, era resolver la ecuación diferencial. Entonces, aplicando mi fórmula, ¿a qué es igual? Diferencial de u respecto de u va a ser igual a delta de x, y por diferencial de x sobre n de x, y, o también puede ser igual a ¿cuánto? Delta de x, y diferencial de y sobre ¿cuánto? Negativo m de x, y solo me toca reemplazar. Si eso no cumple, entonces es muy posible que sea el caso 3, el caso 4 y así sucesivamente. Entonces reemplazo los valores. Diferencial de u respecto de u va a quedar igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale delta de x, y? Vale 2. Muy bien, entonces aquí sería 2. ¿Cuánto vale n de x, y? N vale menos x. Perfecto. Menos x por diferencial de x. De igual manera en el segundo término o en la segunda expresión, delta de x, y, ¿cuánto vale? Muy bien, vale 2. ¿Cuánto vale m de x, y? M de x, m de x, y vale todo esto. Entonces reemplazo. El signo es muy importante. Menos x al cuadrado por e al x más y. Muy bien, por diferencial de y. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos expresiones es más fácil de integrar? ¿La primera o la segunda? Como puedes observar, en la primera expresión es más fácil de integrar, entonces
esa es la que voy a utilizar, esta ya no. Entonces diferencial de u respecto de u va a ser igual a ¿cuánto? 2 sobre menos x diferencial de x. De igual manera el objetivo es encontrar cuánto vale este factor integrante, y para eso voy a integrar miembro a miembro, aplico integrales, la integral de la primera, la integral de la segunda expresión, y voy a tener el siguiente resultado. Logaritmo de va a ser igual a menos 2 o logaritmo de x. Para que se simplifique el logaritmo con logaritmo no tiene que haber ninguna constante aquí. Entonces, ¿cómo hago desaparecer esa constante? Por propiedades del logaritmo. Yo sé que el logaritmo de a elevado a la n puede bajar, ¿verdad?, su exponente del argumento de la siguiente forma: n por logaritmo de a. Puedo aplicar esta propiedad o la inversa también. En este caso me conviene subir el exponente y va a quedar logaritmo de u va a ser igual a ¿cuánto? Lo voy a subir el exponente, va a ser logaritmo de x a la menos 2. Muy bien. Entonces, ¿ahora se puede simplificar? Sí. ¿A qué es igual ese factor integrante? Ese factor integrante entonces había sido igual a ¿cuánto? A x a la menos 2. O sea, si yo multiplico este factor integrante a mi ecuación diferencial, lo va a volver una ecuación diferencial exacta. Multiplicado por ese factor integrante, x a la menos 2. Aquí está mi ecuación que me han dado del ejemplo 2. Multiplico esto por la primera expresión, me va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar x al cuadrado multiplicado por e al x multiplicado por x a la menos 2 más y multiplicado por ¿cuánto? Por x a la menos 2 diferencial de x más menos paréntesis multiplicado x por ¿cuánto? Muy bien, por x a la menos 2 por diferencial de y igual a 0. Recordemos un concepto importante en álgebra, que cuando tenía a la n multiplicado por a la m, ¿a qué es igual esto? Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman algebraicamente. Entonces, ¿esto qué va a quedar igual aquí? Y también es importante de notar que a la 0 es igual a ¿cuánto? A 1. Y aquí, ¿qué pueden observar? Aquí me va a quedar x al cuadrado o multiplicado por x a la menos 2. Como las bases son iguales, los exponentes se suman algebraicamente, y 2 menos 2 me va a quedar x a la 2 menos 2, x a la 0 por e al x más y por x a la menos 2 diferencial de x más menos, de igual manera eso tiene 1, va a quedar igual a ¿cuánto? 1 menos 2 me va a ser menos 1 por diferencial de y igual a 0. Simplificando un poquito más, mi nueva función me va a quedar x a la 0 vale 1. Dicho todo esto, verifiquemos si efectivamente esta ecuación diferencial, nueva ecuación diferencial, es exacta. Entonces voy a hacer la prueba. Para no confundirme de nomenclatura, lo voy a poner delta sub 1 x, y, que va a ser la derivada parcial de la nueva función de m. En este caso esto es lo que vale m respecto de y, menos la derivada parcial de la nueva función, en este caso n, esto vale n respecto de x. Verifico, delta sub 1 de x, y va a ser igual derivada parcial de m respecto de y, ¿a qué es igual? Todo lo que no sea y es una constante. Entonces, e al x constante, su derivada 0. La derivada de esto, ¿qué va a ser? De la siguiente expresión, x a la menos 2 es una constante, sale afuera, y la derivada de y respecto de y, ¿a qué es igual? Muy bien, a 1, menos la derivada parcial de la función n respecto de la variable x. Todo lo que no sea x es una constante. En este caso, todo es x. La derivada de esto, ¿qué va a ser igual? Voy a bajar el menos 1, y menos 1 con menos 1, ¿a qué va a ser igual? A 1 positivo, x. Menos 1 con menos 1, menos 1, va a ser menos 2. Fíjense, simplificando un poquito más, me va a quedar de la siguiente forma: x a la menos 2 menos x a la menos 2, que efectivamente podemos decir que es una ecuación diferencial ordinaria exacta. ¿Por qué es exacta? Porque delta de x, y es igual a 0. Listo. Para resolver esta ecuación, ya hemos visto en el video anterior tres formas distintas, ¿verdad? En este caso lo voy a resolver por la unión de integrales. También se puede resolver por método de diferenciales o integrales de línea. Entonces, resuelvo por la unión de funciones. El método me decía de la siguiente forma. Entonces, integrar la función m de x, y, diferencial de x, y aparte voy a integrar la función n de x, y, diferencial de y, y para finalizar voy a unir ambas funciones.
Entonces esto voy a aplicar a mi ejemplito. Entonces simplemente me dice, hay que integrar. Entonces va a ser la integral de esta y la integral de la segunda, y la solución final yo lo voy a unir. Pueden aplicar cualquiera de los métodos que ya hemos visto en el ejemplo anterior, el que les sea más fácil a ustedes. Una constante, listo. La integral de la primera expresión, ¿qué será aquí de todo esto? Como dice respecto de x, todo lo que no sea x es una constante, sale afuera. En este caso va a quedar la integral de e al x diferencial de x, y es una constante, sale afuera, más y, y la integral de ¿cuánto? X a la menos 2 diferencial de x. Muy bien, esto unión ¿con quién? Con la segunda expresión. En este caso dice respecto de y, todo lo que no sea y es una constante, entonces menos x a la menos 1 sale afuera, y la integral de diferencial de y igual a una constante. Ahora sí, integro. La primera integral no es muy complicado y me va a quedar e a la x. Muy bien, más la siguiente integral, y sale afuera, y la integral de esto que es igual. Recordemos que por formulitas, x a la n diferencial de x va a ser igual a ¿cuánto? X a la n más 1 sobre n más 1. Aplicando eso me va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar x menos 2 más 1. Muy bien, menos 1 sobre menos 1. A esto lo voy a unir ¿con quién? Menos x a la menos 1, integral con diferencial se van a simplificar y me va a quedar simplemente y igual a una constante. Aplicando un poquito más de álgebra me va a quedar de la siguiente forma: e al x menos por más, eso es igual a menos y por x a la menos 1, unión ¿con quién? Muy bien, menos x a la menos 1 multiplicado por y igual a una constante. Y finalmente podemos observar aquí que hay términos semejantes. Esto solo lo voy a expresar una sola vez. La solución me va a quedar de la siguiente forma: e al x menos y por x a la menos 1 igual a una constante. Para que se vea más bonito, e al x menos y sobre x igual a una constante. Y esto ya sería la solución de mi ecuación diferencial del ejemplo número 2. Y ya para terminar, una pequeña reflexión. En un tiempo de mi vida yo estaba bien preocupado y también estaba triste, sinceramente. Tampoco tan triste ya, pero te preguntarás por qué. Porque todos mis amigos con los que yo había crecido ya tenían sus enamoradas, ya estaban en planes de casarse, y yo seguía solito. Y a Dios les había dado una persona con quien compartir, con quien estar. Lo más chistoso de esto es que mi amigo, que no tenía que casarse, que iba a ser soltero, el más gordito, también estaba comprometido. Entonces, llegó un momento en mi vida que yo estaba preocupado porque pensaba que Dios se había olvidado de mí. Pero hay un ejemplo bien bonito que dice en Hebreos 3:15, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchas veces, como en el ejemplo número 1 del factor integrante seno de y, muchas veces Dios te va a hablar acerca de las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas. Por ejemplo, en el amor, cuando a veces nos ponemos tercos con una persona, por así decirlo, a veces Dios interviene ahí y habla a través, ya sea de sus papitos, a través de un amigo o a través de su palabra. Él nos dice: no, esa persona no te conviene. Pero nosotros nos ponemos tercos a veces, ¿no? Y decimos: no, es la persona de mis sueños, mamá, yo lo quiero grave. Y tu mamá te dice: no, hijo, o tu papá, no sé, no, esa persona no es la correcta. Pero papi, yo lo quiero harto. No es la persona correcta. ¿De qué te va a mantener? Ni siquiera tiene trabajo, nada. No, pero papi, con sus recreos me va a mantener. Entonces, a veces Dios interviene en algún momento de la vida de las personas para que nos haga entrar en reflexión y saber que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor. Así como en el ejemplo, muchas veces Dios te va a hablar a través de tus papás, de tus amigos, a través de la Biblia, para aconsejarte, ¿ya? Pero en ese momento, cuando Dios habla a tu corazoncito, entonces, como dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones, no te pongas terco, y hazle caso al Señor, que Dios tiene lo mejor para ti. Volviendo a mi ejemplo de mi lloro, donde estaba llorando porque estaba prácticamente solo, llegó un amigo al cual yo respeto mucho. Este amigo se llama Aminadab. Bueno, no soy bueno dibujando ya, pero él es de medicina. Yo estaba un día llorando y tristemente mi corazón estaba llorando ya, pero estaba en la lagunita de la Facultad Nacional de Ingeniería, y en esa oportunidad yo me acuerdo que había una reunión de jóvenes
donde Aminadab vino de mucho tiempo. Él es de medicina, entonces no puede venir mucho. Entonces vino a la facultad de ingeniería y cuando ya estábamos por retirarnos, me acuerdo que él dijo unas palabras bien interesantes y él me dijo: Josué, quiero que te quedes un cachito porque Dios te quiere decir algo. Él no sabía nada, yo no me había visto con él bastante tiempo, entonces le dije a Aminadab: claro, me voy a quedar. Y cuando yo me quedé fue algo sorprendente. ¿Sabes qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente. Y él me dijo: no te afanes mucho en lo que estás pensando y en lo que estás haciendo. Yo tengo la persona correcta para ti y en el tiempo indicado yo te lo voy a dar. Solamente tienes que esforzarte más, Josué. Yo, sinceramente, quería llorar. Bueno, prácticamente lloré, toda la lagunita mojada. Estaba lleno de agua. Pero ya para terminar, quiero decirte que cuando muchas veces Dios te habla a tu corazoncito o te diga algo que no está bien, hazle caso, porque Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.